Después de hacer un análisis tanto gráfico como propiamente de la ecuación, vamos a iniciar con el análisis del mercado de bienes. No lo vamos a completar el día de hoy, pero sí vamos a iniciar con describir ciertas propiedades que tiene el mercado de bienes en este modelo. ¿Sí? Entonces, jóvenes, sin más que agregar, iniciamos. Vamos a analizar la relación entre el tipo de cambio nominal y los precios en el contexto del sector nominal del modelo de todo. ¿Sí? Relación entre tipo de cambio nominal y precios. Tal como vimos el último día de clases, nosotros dijimos que esa relación se encuentra especificada por esta ecuación. Decimos que el tipo de cambio nominal es igual al tipo de cambio nominal de largo plazo menos esta parametrización que ahora vamos a analizar, multiplicado por la diferencia entre los precios menos los precios de equilibrio de largo plazo. Un poco tratando de caracterizar, si quieren inicialmente, en términos cuantitativos esta ecuación que podemos señalar. ¿Cuál sería la relación que ya podríamos deducir, digamos así? Decimos, si los precios están por arriba de los precios de equilibrio, entonces, ¿qué va a pasar? Pues el tipo de cambio va a estar sobreapreciado respecto de su condición de largo plazo. Tiene sentido, sí, ¿verdad? Si esto de acá, si los precios el día de hoy son mayores a los precios de largo plazo, en consecuencia esto de acá, pues va a ser positivo. Si le quito esto algo positivo, pues va a ser muy pequeño respecto, o para, mejor dicho, el tipo de cambio spot. Siguiente, si los precios están por debajo, si tenemos un proceso deflacionario, lo que esperamos es que el tipo de cambio se encuentre sobredepreciado. Y el caso que habíamos visto previamente, cuando vimos los precios de largo plazo, ¿verdad? Si los precios prácticamente son idénticos a los precios de largo plazo, entonces también va a pasar que el tipo de cambio va a coincidir con el tipo de cambio de equilibrio. Entonces, ven qué interesante, cuando los precios alcanzan su valor de equilibrio, el tipo de cambio también, ¿sí? Ahora, ¿qué propiedades tienen los precios de largo plazo? Eso lo analizamos en la última clase, el día martes. Vamos a ver cuáles serían esas tres características que tienen los precios de largo plazo en este modelo, que provienen directamente de la especificación o la deducción de la ecuación. Vamos a ver, voy a preguntar a Alexander González. Tienen tres propiedades los precios de largo plazo en este modelo. Señálenos una. Sí, disculpe, solo que estoy a unos minutitos de ubicarme a casa, solo estoy como grabando la clase. Ya, no hay problema. Ahora le quiero preguntar a José Rodolfo. Una de las tres características que tienen los precios de largo plazo en este modelo. Para que los precios sean candidatos a ser de largo plazo. Sí. No, perdón, hizo interferencia en mi micrófono. Sí, no hay Pero pena. una propiedad no sería que tienen a un equilibrio. Equilibrio, exactamente. Varios equilibrios, ¿verdad? Están ahí. José Rodolfo, si son varios, ayúdeme, por favor, Abigail García. Abigail García. Las tres propiedades que usted mencionó era la LM. En cuanto a la LM, ¿a qué nos referimos con LM? Digamos, por si no hay una persona que no es economista acá y nos está escuchando, por ejemplo. Yo sé que todos son economistas. Que se verifica la oferta de dinero, que la oferta de dinero coincide con la demanda de dinero. Correcto, muy bien ahí. Llevó la LM a un lenguaje que todos podemos comprender. Excelente. ¿Qué otra condición verifica? También la UIP, en donde se verifican, pues que es lo mismo, no hay como que
Los activos locales coinciden con los rendimientos activos del extranjero. O sea, es lo mismo Muy bien. invertir aquí que invertir en el extranjero. Y Correcto, muy bien. la tercera era que para que los precios sean de largo plazo, el tipo de cambio tiene que ser igual al tipo de cambio en el largo plazo. Correcto. Excelente, Abigail. Muy bien analizado y muy bien interpretado. Es lo que tenemos acá en esta última condición, ¿verdad? ¿Sí? Es decir, esta última relación es consistente con la definición que nosotros hicimos de los precios de largo plazo. ¿Sí? Para poder analizar gráficamente y económicamente, que fue algo que Alejandro nos comentó el último día, también muy importante, para poderlo analizar nosotros vamos a definir una nueva función, que es prácticamente la representación gráfica de esta ecuación, ¿verdad? Le vamos a llamar proyección Q. Hagan de cuenta Q de Quetzal, ¿verdad? No es que signifique Quetzal, pero es Q. ¿Sí? Proyección Q o bien función Q. Es una función, ¿verdad? Es una relación. Función Q. ¿Verdad? Recta Q, curva Q. Le podemos llamar de varias maneras, ¿verdad? O nos vamos a referir a ella como proyección o como función. Pues vamos a decir que son distintas combinaciones. Son diferentes combinaciones de tipo de cambio y precios. O sea, van a ser pares ordenados, en otras palabras, ¿verdad? Sí. Pares ordenados de la forma tipo de cambio precio consistentes con el equilibrio en el sector nominal de la economía, de esta economía de Dornish. En otras palabras, son puntos en el plano tipo de cambio precios en los cuales todo el sector nominal de la economía, los mercados que están contenidos en ella, están en equilibrio. ¿Sí? Cuando hablamos del sector nominal, ¿se acuerdan que estamos hablando? Por una parte, el mercado de dinero y por otra parte, el mercado de bonos. Lo que un poco Abigail nos estaba comentando. ¿Sí? Pues para explicar esta ecuación de la relación entre precios y tipo de cambio, la vamos a graficar. Particularmente vamos a tener la representación gráfica de la función Q. ¿Sí? Pues vamos a representar el plano precio, tipo de cambio. ¿Sí? Vamos a considerar que este punto representa el tipo de cambio, mejor dicho, el tipo de cambio de largo plazo, el equilibrio. Y ahora sí, de este lado vamos a tener los precios de equilibrio de largo plazo. Pues vamos a asumir que vamos a considerar que este punto forma parte de la proyección Q o de la función Q. Vamos a asumir una relación lineal, ¿verdad? Pero más que asumirla viene dada por esta representación, ¿verdad? Es una línea recta. Y veamos la relación entonces en gráfica que viene dada por esta ecuación. Si los precios están por arriba de los precios de largo plazo, o sea, si tenemos un proceso inflacionario como este, precios por arriba de los precios de largo plazo, entonces el tipo de cambio tiene que estar sobreapreciado respecto de su valor de equilibrio. En consecuencia, este punto que tengo acá forma parte de la función o de la proyección Q. Porque estas dos combinaciones son consistentes con el equilibrio en el mercado
tanto de dinero como en el mercado de activos financieros. Ya con estos dos puntos ya podemos construirla, porque es una línea recta. Pero hagamos el análisis que tenemos acá. Si los precios están por debajo, tenemos un proceso deflacionario, el tipo de cambio va a estar sobredepreciado, ¿verdad? Y a esto le vamos a llamar proyección o función Q. Estas distintas combinaciones de tipo de cambio y precios son consistentes con el equilibrio en el sector nominal de la economía. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué existe una relación inversa? Es lo que vamos a discutir económicamente en un par de minutos, ¿verdad? Con eso que nos está diciendo, quiere decir que siempre va a ser una pendiente negativa, ¿no? Correcto. El día de hoy vamos a deducir la magnitud de la pendiente, pero existe una relación inversa entre ambas. En la medida que los precios suban, esperamos tipos de cambio más apreciados. ¿Sí? La lógica la vamos a discutir en un par de minutos. La lógica económica detrás de esto. O sea, ¿por qué una inflación es consistente con una apreciación de la moneda? De tal manera que esa apreciación nos va a asegurar el equilibrio, tanto en la LM, o sea, alcanzar la LM como en la UIP, como lo indicó Abigail. ¿Sí? O sea, esperamos una relación inversa en el sector nominal de la economía de Dorbush. Bueno, entonces iniciemos con el análisis, jóvenes, ¿sí? Primero un poco más formal y después un poco más intuitivo, ¿sí? Vamos a suponer que hay un incremento, no voy a hablarles acá, acá. Vamos a suponer que hay un incremento en precios, ¿sí? Un aumento en precios, de tal manera que los precios actuales se encuentran por arriba de los precios de largo plazo. ¿Sí? Esta es una P, muchachos. ¿Sí? Los precios están aumentando de tal forma que los precios actuales se encuentran por arriba de los precios de equilibrio. Sería como estar en este punto, temporalmente. Al momento que aumentan los precios, jóvenes, se genera un desequilibrio en el mercado de dinero, ¿verdad? Sí. Particularmente lo que va a pasar es que M menos P, que sería la oferta de saldos reales linealizada, va a ser menor. Voy a seguir acá abajo, muchachos. Va a ser menor Pi por Y menos lambda R. O sea, si aumentan los precios, cae la oferta de saldos reales y en consecuencia la preferencia por liquidez va a aumentar. ¿Sí? Jóvenes, si quieren verlo de forma mucho más sencilla, intuitiva. Si aumentan los precios, ¿qué pasa con mi demanda de dinero si los precios van subiendo? Bueno, Los agentes demandan más. Muy bien, demandan más. Eso es lo que está acá. Lo que les dije ahorita es la versión light, ¿sí? La versión sencilla. La versión formal es esto, ¿verdad? Cuando aumentan los precios, cae la oferta de saldos reales y aumenta la preferencia por liquidez. En términos sencillos, precios más altos hacen que los agentes demanden más dinero. ¿Sí? Tenemos una demanda de dinero que está por arriba de la oferta. ¿Estamos bien hasta acá? Muy bien, ¿qué pasa después? Entra en la escena la tasa de interés. La tasa de interés me permite, como precio del dinero, reajustar el mercado de dinero, valga la redundancia, ¿verdad? Ajustar este mercado. Cuando hay mucha demanda de dinero, ¿qué pasa con la tasa de interés? aumenta. Aumenta, muy bien. Fíjense que va a haber un incremento en la tasa de interés. En otras palabras, todo el mundo demanda liquidez y los bancos, que son los que ofrecen esa liquidez, la van a ofrecer a qué tasa ahora, dado que todo el mundo está buscando liquidez. Pues yo le presto, yo le doy liquidez, pero a una tasa más alta, ¿sí? Pues fíjense que ese incremento en tasa me permite alcanzar nuevamente la LM. ¿Sí? Entonces ya reajustamos el mercado de dinero. Hasta acá es una historia conocida por ustedes, ¿verdad? Porque eso es como macro 1, macro 2 todavía. Pero aquí viene el aporte de macro 3.
Este incremento en la tasa de interés genera un desajuste, un desequilibrio en el mercado de bonos, en el de activos financieros. ¿Sí? ¿En qué sentido? Porque al momento que aumenta la tasa de interés, ese incremento en la tasa de interés hace que la tasa de interés de los bonos nacionales esté por arriba de la tasa de interés, o del rendimiento, mejor dicho, de los bonos del extranjero. ¿Sí? Entonces, el incremento en la tasa de interés que me permitió ajustar el mercado de dinero generó un desequilibrio en el mercado de activos financieros, que es lo que tengo en azul. ¿Sí? Ese incremento en la tasa aumentó el rendimiento de los bonos nacionales respecto del rendimiento de los bonos de afuera, que viene dado por este componente, el de la tasa de interés y el de la variación esperada del tipo de cambio. ¿Sí? Vean lo que voy a señalar ahora. ¿Sí? Tenemos movilidad perfecta de capitales y los bonos de Guatemala son tan atractivos como los bonos del Tesoro en Estados Unidos. ¿Qué efecto genera esta disparidad entre rendimientos sobre los flujos de capital y sobre el tipo de cambio? ¿Quién me ayuda? Primero, ¿qué pasa con los flujos de capital? Segundo, ¿qué pasaría con el tipo de cambio spot? Tengo movilidad perfecta, muchachos. Todos los inversionistas ven que la tasa de interés de los bonos nacionales está aumentando. Número uno, ¿qué pasa con los flujos de capital? Aumentaría obviamente el ingreso de dólares, ¿no? Porque la gente va a invertir en quetzales. Entonces, aumentaría más la demanda de dólares que de quetzales y eso haría que se apreciara. Correcto. Va a haber mayor flujo de dólares. Fíjese que lo que va a pasar es que va a aumentar la oferta. Mucho ojo ahí, Elisa, ¿sí? Va a haber mayor flujo de capitales en dólares hacia la economía interna. Los bonos nacionales están expresados en quetzales. Mucho ojo, ¿sí? Entonces va a haber oferta de dólares que se convierten en quetzales. Lo que va a pasar es que ese flujo de dólares va a apreciar correctamente. Eso es correcto. Solo queríamos reajustar un poco su interpretación, ¿verdad? ¿Sí? Ingresa flujo de dólares, aumenta la oferta de dólares en la economía interna, buscando este mayor rendimiento, y en consecuencia se aprecia el quetzal. ¿Estamos bien hasta ahí? Lo vamos a escribir. Entonces lo que va a pasar ahora es que van a aumentar los flujos de capital. ¿Se acuerdan que este término ya lo habíamos explicado cuando hablamos de la balanza de pagos, ¿verdad? FK son flujos de capital. Entonces tenemos movilidad perfecta, aumentan los flujos de capital y en consecuencia el tipo de cambio se aprecia, ¿sí? Aquí lo que tenemos es una apreciación. Una apreciación nominal. Fíjense que entran los dólares, entran a través del sistema bancario, ¿sí? Entonces ahora, ¿cuántos quetzales van a pedir los bancos dado que tienen abundancia de dólares? ¿Van a pedir más o menos quetzales que antes, dado que los bancos tienen exceso de dólares? Van a pedir menos. Exacto. Consistente con una apreciación del quetzal. Pasa de 7.90 a 7.50. ¿Todos lo ven? Vamos bien, muchachos. ¿Sí? Y fíjense que esta apreciación va a estar por debajo de su valor de equilibrio, porque nosotros partimos de la condición de equilibrio. ¿Se acuerdan, muchachos? ¿Sí? Subieron los precios y el tipo de cambio se aprecia por debajo de su valor de largo plazo. ¿Sí? Y vean la clave acá. Esta apreciación cambia las expectativas de variación de tipo de cambio de los agentes, muchachos. Les pregunto, ¿qué esperan ahora los agentes del tipo de cambio a futuro? Antes de que me contesten. El tipo de cambio se apreció. ¿Qué esperan los agentes a futuro, entonces, en el largo plazo? Que se deprecie. Correcto. Y una depreciación es consistente con una variación ¿de qué signo? Más o menos. Dado que es depreciación. Positivo. Positivo, muy bien, positivo. Anderson, correcto. ¿Sí? Mayor a cero. Y eso en consecuencia me permite restablecer los rendimientos entre los bonos nacionales y los bonos del extranjero. Jóvenes, aquí por favor, los del extranjero tienen que colocarles un asterisco. Algo que se me había pasado también a primera hora que Herbert me lo indicó.
en su momento. Los bonos del extranjero, pues, tienen una R con un asterisco, ¿se acuerdan? No se les olvide esa parte. Ahora, entonces, cuando pasa esto, ya se verifica nuevamente la paridad no cubierta. Y nuevamente, ambos mercados están en equilibrio. Miren. Tenemos la LM y tenemos la UIP. Se dan cuenta que la clave es cómo los agentes cambian sus expectativas de variación de tipo de cambio. Ahí está la clave. Porque cuando los agentes están convencidos que el tipo de cambio se va a depreciar, ya no tienen motivos para seguir trayendo flujos de capital. Todo lo ven, muchachos. ¿Sí? Porque saben que los rendimientos van a ser iguales. Ejemplo. Antes de que cambiara la tasa, el rendimiento era 3%, 3% más 0. ¿Sí? Bien, voy a colocar acá R local, R de afuera, así. ¿Sí? Voy a contar la historia ahora con números. ¿Sí? Nosotros partimos de acá. Ese incremento en precios, dijimos que iba a aumentar la demanda de dinero. ¿Sí? Aumentan los precios, demando más dinero. Como todo mundo demanda más dinero, sube la tasa de interés, voy a prestar a tasas más altas. Pero lo que va a pasar ahora es que los bonos también se ven afectados por ello, ¿verdad? Ahora el rendimiento de los bonos ya no va a ser de 3, sino del 5%. Al momento que pasa esto, muchachos, fíjense que este mercado ahora ya no va a estar en equilibrio. Los agentes, los inversionistas van a ver esto. Van a decir, como tengo movilidad perfecta y los bonos de Guatemala son tan seguros como los de Estados Unidos, voy a llevar mis flujos de capital a esta economía. ¿Sí? Entonces ingresan dólares y aprecian el quetzal. ¿Sí? Al momento que aprecien el quetzal, cambian las expectativas de los inversionistas sobre el futuro comportamiento del tipo de cambio. Los inversionistas ahora esperan que se deprecie, pero se va a depreciar de acuerdo a este ejemplo en qué magnitud para poder restablecer los rendimientos. 2%. ¿Cuánto? 2%. Correcto. ¿Bien? Antes era 0%. ¿Por qué? Porque estaba en la condición de largo plazo. Ahora que se apreció, los agentes esperan que se deprecie. Y al momento que ellos esperan que se deprecie, saben que van a obtener en términos de inversión una pérdida o ganancia vía volatilidad cambiaria. Muchachos, pérdida o ganancia. Ganancia, muy bien. Van a obtener una ganancia. Entonces, si le suman el 3% que contiene el instrumento financiero más el 2% de volatilidad cambiaria, los rendimientos se van a equiparar. Entonces ya no van a ingresar más flujos de capital y nuevamente se va a validar la paridad no cubierta de tipos de interés. ¿Sí? Entonces, necesariamente, muchachos, si aumentan los precios, el tipo de cambio tiene que estar sobreapreciado. Si el tipo de cambio está sobreapreciado, nos asegura que todo el sector nominal de la economía va a estar en equilibrio. ¿Sí? ¿Cómo estamos hasta acá? Sencillo, muchachos. Desde ya veo el 100 en ustedes. Los veo y veo 100 por ahí. ¿Sí? Entonces, veo que se ha comprendido. Excelente. ¿Vale? Ahora, muchachos, vamos a indagar un poquito más. Bueno, lo mismo pasaría con una caída en los precios, ¿verdad? Les sugiero que ustedes hagan este mismo ejercicio en lugar de considerar un incremento, pues una reducción en los precios, ¿verdad? Más que hacerlo, obviamente, simétrico, pues hay que analizarlo económicamente. Los invito acá en ese ejercicio para poder complementar el análisis económico que hemos venido haciendo. ¿Sí? Caracterizando un poco más todo lo que tenemos en el plano. Todos los puntos que están por arriba y todos los puntos que están por debajo, en consecuencia, son puntos de desequilibrio, ya sea en uno o en ambos mercados. Vamos a caracterizarlo, ¿sí? Veamos primero los puntos que están por arriba. Si los puntos que están en esta proyección Q, en esta función Q, son de equilibrio, los que están afuera son de desequilibrio. Veamos este que prácticamente ya lo analizamos. Un punto que está por arriba de la función Q.
¿Qué pasa en ese punto? Tengo precios que están por arriba de los precios de equilibrio. Prácticamente la respuesta la tenemos acá. Si tenemos precios que están por arriba, cae la oferta de saldos reales y tenemos una demanda de dinero mucho más alta. Pero lo que tendríamos en esta parte superior es que tenemos una preferencia por liquidez mayor a la oferta de dinero. Este es el desequilibrio que tenemos en el mercado monetario, mercado de dinero. Y pues mucho más sencillo verlo acá, en la parte que está por debajo. En la parte que está por debajo de esta proyección Q, tenemos precios que están, precios inferiores a los precios de largo plazo. Si caen los precios, aumenta la oferta de dinero y en consecuencia tendríamos un exceso de dinero respecto de la demanda. Entonces, muchachos, en términos del mercado monetario, lo que tendríamos acá serían excesos de demanda de dinero y aquí tenemos excesos de oferta de saldos reales. Así de sencillo. ¿Sí? Ahora esto va a ser ejercicio, tarea para usted. Nos vamos a mover siempre en la parte superior, pero ahora en el eje que tenemos acá, en el tipo de cambio. Consideremos que tenemos un tipo de cambio el día de hoy depreciado respecto de su valor de tiempo. Como el tipo de cambio prácticamente es la variable de ajuste, ¿en qué mercado? El tipo de cambio, ¿a qué mercado atañe de los dos que tenemos acá? En el mercado de bonos, ¿verdad? Porque es la variable que se ajusta. Entonces imaginen que tienen un tipo de cambio el día de hoy sobre depreciado. ¿Cuál de los dos activos es más atractivo? Si no estoy en equilibrio, alguno de los dos es más atractivo para los inversionistas. Entonces la pregunta es, si tengo acá los activos nacionales o bonos, si tengo bonos nacionales, y aquí tengo los bonos del extranjero. ¿Cuál es la relación? ¿Será que el rendimiento, por ejemplo estamos hablando de rendimiento, ¿verdad, muchachos? Rendimiento. El rendimiento de los bonos nacionales, o bien los bonos nacionales son más atractivos que los del extranjero, o viceversa. Obviamente iguales no pueden ser porque si no estaríamos en la proyección Q, ¿verdad? Pero ¿cuál es la relación entre el rendimiento? ¿Mayor o menor? ¿Sí? Esa es tarea para usted. Lo mismo para acá. Este lado que está por debajo. Pues, ¿qué tipo de rendimientos tenemos, verdad? Rendimientos de bonos nacionales mayores o menores. Bonos nacionales. Aquí tengo bonos del extranjero. Les voy a dar la clave para el análisis de estos casos. Fíjense que el tipo de cambio el día de hoy define siempre las expectativas futuras del tipo de cambio para los agentes. ¿Sí? A partir del tipo de cambio el día de hoy defino X, en otras palabras, ¿verdad? Y X es un determinante del rendimiento de los bonos de afuera. Pues a partir de eso ustedes pueden definir cuál de los dos activos financieros es más atractivo para un inversionista en esta región y en esta región. ¿Sí? Comparen el tipo de cambio el día de hoy con el de largo plazo y definan sus expectativas de variación de tipo de cambio. Y sobre eso, pues ya saben cuál de los dos bonos es más atractivo. ¿Sí? Bien, muchachos. Pendiente. Vamos a analizar la pendiente de la proyección Q. La pendiente es negativa, correcto. Es negativa, ¿verdad? No voy a borrar esto, nos va a servir. Vamos a colocar. Pero negativa, ¿en qué magnitud? Pendiente de la función Q. Función o proyección Q. Jóvenes, la ecuación que representa la proyección Q es la que tenemos de este lado. O sea, esta es la representación algebraica, digamos así, la especificación algebraica de lo que tenemos acá representado gráficamente. ¿Sí?
Si ustedes lo observan con detenimiento, jóvenes, esto de acá es una inofensiva línea recta, ¿sí? De las que ustedes ven en kindergarten, ¿verdad? Están en kindergarten y ya están viendo ecuaciones de primer grado, ¿verdad? Algo así. Y es igual a A más B por X. Una línea recta, muchachos. ¿Sí? El intercepto, la pendiente, ¿sí? Y la variable independiente, ¿verdad? Hay un pequeño problema, ligero inconveniente, ¿sí? Es que fíjense que el plano es un plano de pares ordenados, tipo de cambio, precios. Aquí lo que tenemos es una función de los precios en términos del tipo de cambio, ¿sí? Pues fíjense que la pendiente que nosotros queremos encontrar es esto, ¿sí? Pero primero, que la proyección Q me defina una relación de precios en términos del tipo de cambio, ¿sí? La representación gráfica. En consecuencia, la pendiente tendría A por la derivada de los precios respecto del tipo de cambio. Y aquí lo que tenemos es una ecuación del tipo de cambio respecto de precio, ¿sí? Pues, ¿cuál podría ser una alternativa muy sencilla? Despejar, ¿verdad? Tienen ustedes aquí, número 1, despejar una ecuación de precios en términos del tipo de cambio, ¿sí? Pues transposición de términos, ¿sí? Pero digamos que eso es digamos, muy predecible, ¿verdad, muchachos? O sea, aquí no hay adrenalina, no hay emoción en hacer eso, ¿verdad? ¿Sí? Y uno lo que quiere es adrenalina, ¿sí? Cuando está haciendo un proceso como esto, ¿verdad? Entonces, una segunda alternativa que tiene un poquito más de adrenalina, un poco más de emoción, ¿sí? Uno, despejar P y después identificar, ¿sí? Despejar P en términos del tipo de cambio e identificar la pendiente. Pero si uno va en el tráfico y hace eso, se aburre, ¿verdad? Se duerme haciendo eso, ¿sí? Entonces no hay que hacer eso, muchachos. Uno se puede dormir en el tráfico, se puede hacer ese despeje, ¿verdad? Tal vez que no es un despeje tampoco complejo, ¿verdad? Pero hay otras herramientas que nos pueden ayudar más. ¿Cuál sería una segunda opción? Podríamos encontrar el inverso de la pendiente, ¿verdad? Es decir, podríamos encontrar a partir de esta especificación la derivada de E del tipo de cambio respecto de precio. Como es una pendiente, es una tasa de cambio, y por ser una línea recta, pues la tasa de cambio coincide con la derivada, ¿no? Podemos encontrar esto y le calculamos el inverso. Porque lo que quiere es la derivada de precios respecto del tipo de cambio, ¿no? Pues encuentro la derivada inversa y después le encuentro su inverso nuevamente, el inverso del inverso. Y eso, pues, es un poquito más, digamos, sencillo, pero eso lo van a ver en el video, ¿verdad? Eso fue lo que hicimos con los muchachos a primera hora. Entonces aquí les voy a mostrar la tercera forma de poder hacerlo para que tengan dos formas de poder verlo, ¿verdad? Ustedes le comparten esto a los muchachos de primera hora, ¿no? Esto fue lo que hicimos a primera hora, lo van a ver en el video. ¿Y cuál sería una tercera forma? Se los indiqué a ellos, pero no lo hicimos. Por derivación implícita, ¿verdad? Por derivación implícita. Pues, ¿qué hacemos en la derivación implícita? Pues nosotros sabemos que los precios son una función del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces derivamos toda esta ecuación respecto del tipo de cambio y aplicamos la regla de la cadena cuando estemos derivando los precios acá, porque los precios son función del tipo de cambio, que lo vimos, ¿sí? En otras palabras, voy a reescribir esta ecuación. Tipo de cambio es el tipo de cambio de largo plazo menos 1 partido lambda teta que multiplica a los precios que son función del tipo de cambio menos los precios de largo plazo.
Ustedes podrían preguntar, mire, si los precios son función del tipo de cambio, ¿por qué esto no es función del tipo de cambio? Esta es una constante, muchachos, son los precios de largo plazo. Es una constante. Entonces no es necesario colocar que es función de. La derivación implícita. Derivamos ambos miembros de esta ecuación respecto de el tipo de cambio. Y acá, como tengo el tipo de cambio, pues lo voy a hacer por derivación implícita. Entonces derivemos respecto del tipo de cambio, muchachos, en toda la expresión. Si derivo esto respecto del tipo de cambio, es como si fuera la función identidad. Me queda 1. Esto es constante, pero de 0. Y aquí lo que hago es derivar respecto de precios. Y después derivo los precios respecto del tipo de cambio. Entonces derivemos esta expresión respecto de precios. Y me quedaría 1 partido lambda teta. ¿Vale? En otras palabras, estoy derivando la ecuación, digamos, derivando la expresión respecto de los precios, después derivo los precios respecto del tipo de cambio. Y regla de la cadena. Entonces acá, por la derivada de los precios respecto del tipo de cambio. Y este es constante, 0. Pues fíjense que la pendiente de la proyección Q viene dado por esta derivada. La derivada de precios respecto del tipo de cambio. Entonces, despejando, tendríamos que la derivada de precios respecto del tipo de cambio es igual a menos lambda beta. Esto de acá lo que describe es la pendiente de la función o de la proyección Q. Alguien recién, no, mejor despejo, ¿verdad? Se puede despejar. Yo los invito a que hagan el despeje, ¿sí? Pero a ver si no se duermen. Porque el despeje me dice, más, menos, multiplica, divide. Entonces, digamos que el despeje es muy predecible, muchachos. No sé si lo ven así. No que la derivación implícita, muchas veces cuando la derivación implícita es la última opción, es la única opción que tenemos, ¿verdad? Hay ciertas funciones que no se pueden despejar. Entonces lo que hacemos es derivar implícitamente. O sea, esto nos puede salvar la vida, muchachos, literalmente. La derivación implícita puede ser la salvación. ¿Sí? Para este caso, pues, practicamos un montón de cosas dentro de la misma derivación implícita. Pero el punto no es este, muchachos, ¿sí? El punto es, dada la especificación de la pendiente de la proyección Q, económicamente, ¿qué nos está diciendo? Así eso vamos, muchachos. Vuelvo a repetir, la mate para nosotros es nada más un vehículo. Es hacia dónde queremos llegar. Pero una vez obtenemos el resultado, ¿cuál es la riqueza económica que nos da este resultado? Y es lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, jóvenes, como tarea, a ustedes les queda despejar. Estos quieren le colocan una nota al pie, hacerlo cuando haya tráfico, ¿sí? Están relajados. Número 2, los invito a que lo hagan, ¿verdad? Es muy sencillo, ¿verdad? Y está en el video de la grabación. Y el tercero, pues, lo que hicimos. Bueno, muchachos, económicamente, ¿qué nos dice esta parametrización? Al final, la pendiente no es nada más que esa parametrización, ¿verdad? Bueno, primero hablemos de el signo. ¿Cómo es el signo? Negativo consistente con lo que nosotros tenemos acá en la gráfica, ¿verdad? La relación es inversa. Precios más altos tienen que ser consistentes con un tipo de cambio sobreapreciado para que ambos mercados, LM y la UIP, pues se validen. ¿Sí? Ahora veamos la magnitud. La magnitud depende de lambda teta. Muchachos, ¿qué representa lambda? Sería la sensibilidad. Muy bien. Es la elasticidad de la preferencia por liquidez ante cambios en la tasa de interés. O sea, es la elasticidad de la demanda especulativa de dinero.
Para poder comprender el rol o el papel que juega lambda, voy a colocar un par de parametrización. Vamos a asumir que lambda sub 0 es igual a 1 y lambda sub 1 es 2.5. ¿Sí? Jóvenes, ¿qué nos indica lambda sub 0 igual a 1? ¿Cuál sería la interpretación? Lambda, yo creo que ya la había colocado aquí, a ver cómo lo leemos, ¿verdad? Lambda. Este parámetro lambda igual a 1, ¿qué significa? ¿Cómo lo interpretamos? Por cada 1% que aumenta la tasa de interés, Se reduce en la misma. la demanda de dinero disminuye proporcionalmente, ¿verdad? Disminuye en 1%. Nosotros ya sabemos que cuando aumenta la tasa de interés, disminuye la demanda de dinero por el costo de oportunidad, ¿verdad? ¿Sí? ¿En qué medida? En la que viene dada por esta elasticidad. Ahora imagínense que ahora es 2.5. Queremos ver el papel que juega lambda en esta pendiente. ¿Qué significa este 2.5? Que ante ese mismo incremento de 1% en la tasa, los agentes son más elásticos, son más sensibles en su demanda de dinero. De tal manera que ahora en lugar de caer 1%, en lugar de caer 1% negativos, ahora va a caer 2.5%. Se dan cuenta que la respuesta de los agentes en su demanda de dinero es mucho mayor en este caso. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿cómo eso afecta a la pendiente de la proyección Q? Hagamos el análisis nuevamente. Bueno, necesito que alguien me empiece a contar la historia y le digo, bueno, pare hasta acá y vamos a hacer la comparativa de las dos elasticidades. Vamos a ver, aumentan los precios. ¿Qué pasa después? Vamos a ver, Fátima Vázquez. Cuéntenos la historia. ¿Sí? Aumentan los precios y los mercados entran en pánico. No, no entran en pánico, pero hay desequilibrio, ¿verdad? Entonces, Fátima, cuéntenos un poquito la historia. Buenas noches, Lick. Si aumentan los precios, baja la demanda agregada. Y Vamos a ver. Pues, continúe. Bueno, solo quiero hacer una observación. Más que demanda agregada que está relacionada al sector real de la economía, no sé si se refiere a demanda de dinero o no sé si es demanda agregada la que nos estaba señalando. no, demanda de dinero. No, nuevamente, entonces empecemos. Aumentan los precios. ¿Qué pasa después? Baja la demanda de dinero. ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. No, y un poquito más sería la lógica de por qué disminuye la demanda de dinero cuando sube la tasa. Ya me perdí, Lick. No, no hay pena. Digamos, la idea es solo comprender un poquito la lógica. Igual puede ir revisando. No sé si alguien más nos puede, o si usted quiere nuevamente iniciar, Paco, no está bien. Le puedo preguntar si desean. Vamos a ver. Los veo y sé que todos tienen la respuesta, jóvenes, pero es que me es difícil escoger a alguien porque ya todos tienen el 100 ahí. Vamos a ver, Anderson. Ahí vemos usted. Contemos nuevamente la historia. Suben los precios que están por arriba de su valor de largo plazo. Ok, precios más altos, más demanda de dinero. Luego vuelven a subir las tasas de interés, porque evidentemente todos están demandando. Y nos quedamos hasta ahí. Muy bien, Anderson. Fíjense que lo que está pasando es que como hay exceso de demanda de dinero, sube la tasa de interés. Vean acá esos dos escenarios. En este, al momento que sube la tasa de interés, ayuda a diluir el exceso de demanda, ¿verdad? Porque ahora cae en 1%. Pero ahora cae acá, ¿cuánto? Cae en mayor medida. Entonces les pregunto, para poder restablecer el equilibrio en el mercado de dinero, ¿en cuál de los dos lambdas tengo que mover menos la tasa? Dado que en uno la respuesta es mucho mayor por parte de los agentes que en otro. Recuérdense que la autoridad monetaria, que es el que vela por el equilibrio en el mercado de dinero,
va a mover la tasa, va a subir la tasa para poder restablecer el equilibrio. Lo que pasa es que en este caso los agentes reaccionan de manera proporcional. En este la demanda cae de manera más que proporcional. Entonces, ¿en cuál de los dos escenarios, lambda 1 o lambda 2.5, tengo que subir más la tasa? ¿En este lambda o en este lambda? En el segundo porque es más sensible. Si es más sensible, vamos a suponer que el exceso de demanda es de 2.5. Vamos a suponer que ese exceso de demanda de dinero que tengo acá es de magnitud 2.5. Fíjense que en este caso tengo que subir la tasa en 1%. ¿Están de acuerdo? Porque si la subo en 1%, pues cae la demanda en este 2.5 que tengo de exceso de demanda, ¿sí? Pero vean este caso. ¿Cuánto tengo que subir aquí la tasa para llegar al 2.5 de exceso de demanda que quiero diluir? Vuelvo a repetir el argumento, muchachos. Esta parte es clave. Esta parte es clave. ¿Sí? Contexto. El contexto es que tengo un exceso de demanda de dinero de 2.5%. Medida en porcentaje es eso. Tengo este lambda que me diluye la demanda en 1% y en esta me la diluye en 2.5%. En esta, prácticamente con un incremento de tasa, es suficiente para diluir el exceso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas subidas de tasa tengo que hacer acá para diluir el exceso, dado que baja en 1% cada vez que la estoy subiendo? En 2.5. ¿Cuántas veces la... Exacto. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿en cuál de las dos la tengo que subir menos? Creo que les pregunté inicialmente más, ¿verdad? ¿En cuál de las dos la tengo que subir más? En la primera, Lick, Correcto. porque es poco sensible y hay que subirla más. Correcto. Fíjense que esto tiene que ver, gracias por ese aporte, muchachos, excelente. Esto tiene que ver con algo que se llama, este parámetro está asociado a la credibilidad de la política monetaria. Ya voy a retomar el punto de lo que tenemos acá. Pero lambda, lo que nos habla es de la credibilidad de la política monetaria. Porque al final lambda está relacionado con los movimientos de tasa de interés como instrumento de banca central. Entonces, entre más creíble sea la política monetaria, tengo que ajustar poco mi instrumento porque los agentes tienen confianza en la autoridad monetaria. ¿Sí? Entonces, entre mayor sea la credibilidad, este valor de lambda tiende a ser más alto. ¿Sí? Le decía a los muchachos de primera hora, hubo un economista, presidente de la Reserva Federal, que estuvo durante varios periodos presidenciales en Estados Unidos a cargo de la banca central, ¿verdad? Tenemos su nombre, es Alan Greenspan, ustedes lo pueden buscar. Alan. Creo que estuvo más de 20 años, ¿verdad? Exacto, lo conocen, ¿verdad? Sí, él estuvo mucho tiempo en la Reserva Federal. ¿Por qué les traigo, digamos, este caso? La credibilidad que tenía él era tan grande que únicamente con dar un anuncio sobre posibles o futuras acciones de política monetaria sin mover la tasa de interés, hacía que los mercados financieros tomaran decisiones solo en función a lo que tenía planeado hacer, sin mover ni siquiera la tasa de referencia. Entonces, el valor de lambda que tenía la Reserva Federal en ese momento era altísimo, porque sin ni siquiera mover la tasa, podía reajustar cualquier desequilibrio en los mercados financieros que hubiesen en ese momento. Pero es que tardó tanto tiempo en la Reserva Federal, como lo indicaron ustedes, más de 20 años. Y es porque su credibilidad era tan alta que el costo que era mover la tasa de interés era prácticamente nulo. ¿Sí? No había necesidad. Él anunciaba algo y solo con anunciarlo a los agentes económicos, los agentes económicos lo daban por dado, por verdadero y tomaban decisiones en función de eso. Pues eso está detrás de lambda. Lambda habla de la credibilidad que tiene la autoridad monetaria.
¿sí? Y lambda siempre está dividiendo, ¿verdad, Rick? Dígame, lambda. Lambda siempre está dividiendo en el mercado de bienes. Dividiendo en el mercado de bienes. Sí, en la fórmula del mercado de bienes, el lambda siempre está dividiendo, por eso es que es poco sensible retomar la primera opción. De hecho, digamos, el mercado de bienes todavía no lo hemos visto, Herbert, pero ¿usted se refiere en esta ecuación de acá? O... Sí, correcto, en esta ocasión. Sí, digamos que el mercado, un punto importante es que el mercado de bienes todavía no lo hemos tocado, lo vamos a ver de hecho el día de hoy, vamos a empezar con esas ecuaciones. Mercado de Pero dinero. acá digamos el mercado de dinero. Sí, Sí, mercado de exacto, dinero. sí. Digamos que el mercado de dinero lo tenemos, digamos, lambda como una especie de demanda especulativa de dinero, ¿verdad? Y en su especificación, sí, podríamos decir que está dividiendo, ¿verdad? De hecho, en la especificación no lineal lo podríamos ver, ¿verdad? Y por phi por el exponencial de menos lambda r, ¿verdad? Esto prácticamente se iba al denominador, o dividiendo, si quieren verlo así. Entonces voy a borrar esto solo para hacer más evidente lo que Herbert señala. Sería como colocar esto. Más claro, porque ya lo pasé positivo. Lambda ver. Quedaría aquí en el denominador. Y eso tiene que ver con la relación inversa, ¿verdad? Este menos tiene que ver con la relación inversa entre tasa de interés y demanda de dinero. Exacto. Bueno, muchachos, volviendo nuevamente al punto, ¿sí? En la medida que lambda sea más elástico, en consecuencia, tengo que mover poco la tasa de interés. Esa sería la conclusión. ¿Vamos bien hasta ahí? En la medida que lambda sea mayor, la tasa de interés tiene que subir poco. Continuemos con la historia. Anderson se quedó, mire, subimos la tasa y con eso ya tenemos la LM. Ayúdenos con lo que pasa ahora en el mercado de activos financieros. Vamos a ver. Le quiero preguntar a Lisbeth. Sin Carlos, está por ahí Lisbeth, que usted nos pudiera ayudar. Anderson se quedó por acá. Pero tenemos otra historia, algo que está pasando en el mercado de activos financieros, ¿verdad? Sí, licenciado. ¿Qué pasa después en ese mercado? Perdón, es que no estoy tan al día con las clases. Sí, no hay ningún problema, Lisbeth. Sacarla, por favor, de Gracias. ponerse al tanto de lo que estamos viendo. Vamos a ver. Le voy a preguntar a Kimberly Javier. Kimberly. Sube la tasa de interés y eso ya me permitió restablecer la LM, pero ¿qué pasa seguido ahí? Ludwig le va a ayudar el día de hoy, pero el día del examen no se puede. Vamos a ver Ludwig, adelante. Como ya está, esto equilibra la LM, ¿verdad? Lo que hace es que una mayor tasa de interés hace más atractivos nuestros bonos. Y esto hace que sea mayor a la tasa de interés extranjera. Por lo tanto, los flujos de capital vienen hacia aquí a Guatemala, ¿verdad? Esto va a provocar una apreciación nominal del quetzal. Quedémonos hasta ahí, Ludwig, ¿sí? Le pregunto, ahora que sube, siempre Ludwig, vamos a seguir. Sube la tasa de interés, pero dijimos que sube poco. Entonces, las siguientes preguntas que están asociadas a lo que usted nos dijo es, ¿entran muchos o pocos flujos de capital ahora? Ya sabemos que entran flujos de capital en dólares, pero como la tasa de interés subió poco, se acuerdan que teníamos 3% igual a 3% más 0. Sube la tasa, se acuerdan que teníamos 5%, ¿verdad? Y al final aquí nos iba a quedar 3% más 2%. En este escenario, Ludwig, donde sube poco la tasa, en lugar de 5, va a ser 3.01. Porque ya dijimos que sube poco, es elástico. Entonces la tasa sube poco para poder restablecer el equilibrio. La pregunta es, en este escenario de 3 a 3.01, ¿qué tantos flujos de capital entran? ¿Entran muchos o entran pocos?
comparado con este, ¿verdad? Vean la diferencia entre rendimientos. Aquí es de 3 a 5 y aquí es de 3 a 3.01. ¿Son más atractivos los bonos nacionales? Sí. Entonces, ¿qué tantos capitales entran ahora comparado con este escenario que tengo en azul? ¿Muchos o pocos? Pues realmente pocos porque no es mucho, ¿verdad? O sea, lo que uno espera No es obtener. mucha la diferencia en los rendimientos, correcto. Entonces, como entran pocos, ¿por qué me están preguntando esto? Tiene su lógica. Entran pocos. Entonces, ¿qué tanto se aprecia el tipo de cambio nominal? ¿Se aprecia mucho o se aprecia poco? Sería que pues ya poco, casi nada, diría yo. Correcto. Todo parece tener lógica, ¿verdad? Entonces, jóvenes, veamos qué pasa aquí en la gráfica. Suben los precios, sube la demanda de dinero, sube la tasa de interés, poco. Ya estoy dando tonalidades, sube poco. Ingresan pocos capitales, se aprecia poco el quetzal. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Voy a tener una proyección Q más inclinada. ¿Bien? Y tiene sentido, muchachos. ¿Bien? En la medida que lambda es mayor, la pendiente es más inclinada. La pendiente es mayor en valor absoluto, mucho ojo, porque ya sabemos que tenemos el signo menos. ¿Sí? Entonces vamos a escribir eso, muchachos. Ese resultado es importante. ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que en la medida que lambda es mayor, entonces vamos a tener una mayor inclinación. Mayor inclinación. O bien, si quieren verlo así, una mayor pendiente. Jóvenes, pendiente en valor absoluto. Es importante acotarlo, ¿verdad? Porque al final eso se vuelve más negativo, si lo miramos con su signo, ¿verdad? Entonces sería menor. Pero como lo estamos analizando en valor absoluto, va a tener una mayor pendiente. Y tiene sentido. Si solo tomo el valor absoluto, pues en la medida que lambda sea mayor, va a ser más inclinado. Entonces, ¿se dan cuenta, muchachos? En la medida que la elasticidad de la demanda especulativa sea mayor, esperamos que la proyección Q sea más inclinada. ¿Por qué? Por todo lo que ya dijimos, ¿verdad? La tasa de interés se mueve poco, ingresan pocos flujos de capital y el quetzal se aprecia, pero en una medida mucho más limitada. ¿Sí? Jóvenes, ¿qué implicaciones tiene esto? Esto lo vamos a ver ya cuando cerremos todo el modelo. Se van a dar cuenta que la magnitud de la sobrereacción, que es el fenómeno que queremos explicar, va a depender de la pendiente de la proyección Q. Y la magnitud de la sobrereacción cambiaria va a ser menor en la medida que la pendiente sea mayor en valor absoluto. ¿Y de qué depende entonces esa pendiente? De la credibilidad de la política monetaria. Es decir, entre más creíble sea la política monetaria, la magnitud de la sobrereacción va a ser menor. Esa es una conclusión que vamos a encontrar varias clases más adelante, ¿verdad? Sí, que nos resta buena parte de este modelo que vamos a estudiar. Para hacer una conclusión. ¿Sí? Muchachos, ¿qué efecto tiene teta entonces sobre la pendiente de la proyección Q? Es una tarea que ustedes van a hacer. ¿Sí? La pregunta es qué pasaría en la medida que teta va aumentando. Tarea para ustedes. Si teta va siendo cada vez mayor, ¿cómo es la pendiente de esta proyección? De esta curva. Más inclinada, menos inclinada, y lo más importante, ¿por qué? Hay que responder por qué. ¿Verdad? Tal como nosotros lo hicimos para el caso de la tasa de interés, ¿verdad? ¿Cuál sería la guía que les puedo dar para resolver esto? Pues ustedes saben que la ecuación de formación de expectativas depende de este parámetro, ¿verdad? La probabilidad, la confianza que los agentes tienen en los datos, ¿verdad? Cuando comparan el tipo de cambio de largo plazo menos el tipo de cambio spot. ¿Sí? Entonces, en la medida que los agentes estén más convencidos de la depreciación futura del tipo de cambio, eso es lo que esperan los agentes en el futuro, que se deprecie, ¿sí?
En la medida que estén más convencidos, ¿qué debería pasar con esa pendiente? O en otras palabras, ¿sí? ¿Cuánto se debería de apreciar el día de hoy? Eso es lo que tienen que responder. ¿Sí? O sea, decir que es más inclinada o más plana es el equivalente a responder ¿qué espero yo con el tipo de cambio el día de hoy en la apreciación? ¿Que se aprecie mucho o que se aprecie poco? Si se aprecia poco, va a ser más inclinada la proyección Q y la pendiente va a ser mayor. Entonces no sería lo contrario. ¿Sí? Los jóvenes hay que preguntarse qué pasa en este caso. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, Sí. ahora sí, pasamos al mercado de bienes. Vamos a ver nada más una ecuación del mercado de bienes. Y lo que veamos de aquí en adelante ya no va a ser sujeto al primer examen parcial, ¿no? O sea, el examen parcial vendría hasta acá, ¿no? ¿Sí? El mercado de bienes va a formar parte del segundo parcial, ¿sí? Pues muchachos, voy a borrar esto. Hasta acá, primer parcial. Pues vamos a ver cómo modelamos este mercado en el contexto de la sobrereacción también. Mercado de bienes. O el sector real de nuestra economía. La economía de Rudiger Dormer. Pues vamos a iniciar definiendo la demanda agregada. Este modelo es logarítmico, pues vamos a tener el logaritmo natural de D. Esta D representa la demanda agregada y tiene la siguiente especificación: alfa más delta E menos P más gamma que multiplica el ingreso menos sigma que multiplica la tasa de interés. Esta es la especificación que adopta el paper para poder representar a la demanda agregada de la economía. Entonces vamos a hablar de los parámetros. Alfa, delta, gamma, sigma, todos van a ser parámetros mayores de 0. Alfa lo que representa la demanda autónoma, ¿verdad? Demanda agregada autónoma. Eso es como lo vieron en macro 2, ¿verdad? La demanda autónoma. Así es. Una autónoma y una inducida, ¿verdad? Pues es lo que representa la demanda agregada autónoma. Delta. Delta lo que representa es una elasticidad. ¿Sí? Elasticidad. ¿Qué elasticidad? Lo vamos a ver a continuación. Para poder identificar esta elasticidad, primero vamos a identificar el componente que tenemos acá como variable independiente. Les pregunto, observando esta especificación E menos P, ¿a qué variable económica creen que estamos haciendo referencia? Es una combinación de tipo de cambio y precios. Lo vimos en las primeras clases, ¿sí? ¿Inversión? No. Nuevamente, Anderson. Ah, no, no, porque sería en el mercado de bienes. No podría ser inversión, ¿verdad? La inversión la tenemos acá contenida con el efecto inverso de la tasa de interés, pero buen punto, Anderson. La inversión la tenemos acá representada. El efecto inverso entre inversión física y tasa de interés. Tipo de cambio Es una real. vinculada. ¿Y eso? Tipo de cambio real. Correcto, correcto, muy bien, Elías. Es el tipo de cambio real. ¿Cómo sabemos que es el tipo de cambio real? Revisemos. Definición de tipo de cambio real. Epsilon es igual a
tipo de cambio nominal, precios del exterior, partido precios internos, perdón. Como este modelo está en logaritmos, ¿no? Aplicamos logaritmos en ambos miembros de esta definición, ¿vale? Más LN precios de afuera menos LN precios locales en mayúscula, ¿verdad? ¿Sí? El paper señala, ustedes cuando lo están revisando se van a dar cuenta, dice, miren, los precios de afuera vienen dados de manera exógena, la economía interna no tiene influencia sobre los precios del exterior. Entonces le vamos a asignar un valor constante igual al valor que va a tener el periodo base. Entonces al final asume que los precios de afuera van a tener un valor de 1 y va a ser fijo. Es un número índice, ¿verdad? Entonces tiene el valor que tiene el índice en su periodo base. ¿Sí? Es que tendríamos acá, tendríamos LN del tipo de cambio real y tendríamos logaritmo natural del tipo de cambio nominal más el logaritmo natural de 1 menos el logaritmo natural de la P mayúscula, precios internos. Entonces ya podemos simplificar, ¿verdad? ¿Pero qué tendríamos acá? Y tendríamos E minúscula, logaritmo natural de 1. ¿A qué exponente tengo que elevar E para que me quede 1? 0. Toda base, exacto. 0. Menos P minúscula. Miren. O sea, esto que tenemos acá es el tipo de cambio real. Tipo de cambio real. Solo que es la versión de Dornish. ¿Sí? Es E menos P, es el precio relativo de bienes. En consecuencia, este delta representa la elasticidad de la demanda agregada ante cambios en el tipo de cambio real. Continuamos, jóvenes. Gamma representa también una elasticidad. La elasticidad de la demanda agregada ante cambios en el ingreso. Y sigma era lo que nos indicaba Anderson, ¿verdad? Es cómo afecta la tasa de interés a la demanda agregada vía inversión. Por eso es que la relación es inversa. Si sube la tasa de interés, disminuye la demanda por inversión. Y para los neoclásicos, además de afectar la inversión, también afecta el consumo intertemporal, ¿verdad? Por el costo de oportunidad de consumir en el presente. Indicaba a los muchachos que eso lo vamos a ver en los modelos de ciclos económicos reales, ahí por octubre, ¿verdad? Ahí por esas fechas vamos a ver ese tipo de modelos. Bueno, muchachos, la realidad es que hasta acá lo vamos a dejar. La siguiente ecuación, que es una ecuación de ajuste de precios, que la vamos a ver el día. En el video van a ver que prácticamente la enunciamos, ¿verdad? Pero la voy a retomar nuevamente por completo el siguiente día de clases, una vez pase el primer parcial, ¿verdad? Entonces, esto sí lo vimos a detalle, en consecuencia también aplica para este salón. Vimos a detalle esta ecuación, pero la ecuación de ajuste de precios en el mercado de bienes lo vamos a ver por completo en ambos salones el siguiente día de clases, ¿sí? Entonces, muchachos, con esto termina la clase del día de hoy. ¿Se acuerdan que todo lo que es mercado de bienes, esto de acá, pues no entra en el primer parcial? Es nada más una ecuación, ¿verdad? Pero no entraría en el primer parcial, entraría hasta el segundo. Y lo que voy a hacer ahora es que vamos a hablar del examen, ¿verdad? Estos 10 minutos que me restan, vamos a hablar de lo que se va a evaluar en el examen y de un poco de la logística del mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces solo me esperan un par de minutos. Ahorita vamos a hablar del examen, ¿verdad? Pero digamos que la clase terminaría con esto. ¿Sí? Un momento.
Yo meto un resumen, pero igual les voy a comentar cuáles serían los puntos, ¿verdad? Tal vez alguna guía de por dónde podrían orientar el estudio, ¿verdad? Primer gran tema. Tipo de cambio nominal y determinantes, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo así tipo de cambio nominal y determinantes? Bueno, primero, pues comprender qué es una apreciación, qué es una depreciación, pero eso prácticamente ya lo saben, ¿verdad? Porque lo hemos visto acá, ¿verdad? Las definiciones. Determinantes, eso considero que sí es importante que lo vean a detalle. ¿Se acuerdan que nosotros vimos una ecuación en la cual el tipo de cambio y la función, por ejemplo, del precio de los commodities, de la actividad económica externa, de ¿qué más colocamos ahí? Del medio circulante, ¿sí? De las remesas. Y eso pues sería un primer gran tema asociado con el mercado de divisas. ¿Se acuerdan que nosotros representamos en el plano el mercado de divisas? Por ejemplo, podrían entrar preguntas teóricas o prácticas de considere que hay un incremento en la tasa de interés del exterior. ¿Hacia dónde se desplaza la función, ya sea de oferta y demanda, y qué efecto genera sobre precios y cantidades? Obviamente sobre el tipo de cambio y la cantidad que se transa en los mercados. ¿Sí? Pues ahí hay fuente de preguntas teóricas y prácticas. Tipo de cambio nominal, sus determinantes y el mercado de divisas. Ese sería el primer gran tema. Tanto teoría como práctica. ¿A qué me refiero? Pues que ustedes tengan que hacer su plano y representarlo gráficamente, ¿verdad? Sí, ese es. Tema número 2. Tipo de cambio real, paridad de poder de compra. ¿Sí? Pues en cuanto al tema de tipo de cambio real, número 1, saber calcular el tipo de cambio real con la fórmula. Muy sencillo, ¿verdad? Entonces, si les pidieran eso, interpretación. Aquí la clave es la interpretación, muchachos. ¿Sí? Calcularlo, se calcula. Pero interpretar es la clave. Jóvenes, interpretar con sus palabras. ¿Sí? Nada que lo voy a copiar de acá, que porque les indicaba a los muchachos, no sé si a ustedes o a los de primera hora, se nota cuando utilizan otra fuente para poder ver. Es claro. Y ahí no podemos colocar puntos. La verdad es que no se pueden colocar puntos por eso, ¿verdad? A menos que fuese un examen de ver si ustedes pueden copiar y pegar rápido, ¿verdad? Pero no, el examen es de macro. No a ver si puedo copiar y pegar bien bien lo que dice este documento y le cambio un par de palabras. No. ¿Sí? Tienen que analizar ustedes con sus palabras. Entonces, calcular, interpretar el tipo de cambio. ¿Sí? ¿Qué implica eso en términos de competitividad, por ejemplo? ¿Verdad? Un tipo de cambio real apreciado es más o menos competitivo. Toda esa parte es importante. ¿Sí? Dentro de este segundo gran tema es el tema de paridad de poder de compra. Y se acuerdan que analizamos varios mecanismos, un par de mecanismos de ajuste del tipo de cambio real, ¿verdad? A su condición de paridad. Se acuerdan que vimos un canal cambiario de tipo de cambio nominal y también vimos un canal de precios, ¿se acuerdan? Explicar cómo operan esos canales, importante, ¿verdad? Sí. Si tenemos momentáneamente o paulatinamente un tipo de cambio real depreciado, ¿cómo afecta el canal de precios y cómo afecta o cómo influye el canal de tipo de cambio nominal para la convergencia de su condición de paridad? ¿Sí? Separar entre la paridad de poder de compra absoluta y relativa. Hablamos un poquito de eso, ¿verdad? Dentro de este contexto de la paridad de poder de compra, jóvenes, se acuerdan que vimos dos enfoques, ¿verdad? ¿Sí? Y ese sería como el tercer gran tema. Un enfoque basado en la ley del único precio, digamos que estaba contenida en este índice Big Mac, ¿se acuerdan? Vimos un ejercicio en el cual dijimos, miren, la paridad de poder de compra no se cumple, es decir, este Big Mac no vale lo mismo si le llevamos a una moneda en común porque el tipo de cambio nominal está desalineado, ¿se acuerdan que vimos eso? Pues miren, el tipo de cambio debería ser este para que se verificara. Entonces, eso podría ser un potencial ejercicio práctico, ¿verdad? Considere que tenemos este bien que esté en euros, este bien que esté en quetzales, y este es el tipo de cambio. Entonces, una pregunta parece, mire, ¿cuál es el tipo de cambio que verifica la paridad de poder de compra, que verifica la ley del único precio? Entonces hay que determinarlo. Y hay que, digamos, señalar si ese tipo de cambio está sobreapreciado o sobredepreciado respecto de la condición de paridad. ¿Sí?
Si ustedes revisan sus copias, hicimos un ejercicio numérico de eso. El siguiente gran tema es, siempre hablando del tema de paridad de poder de compra, es el modelo Balazs-Samuelson, ¿verdad? ¿Sí? Teoría práctica. ¿Teoría en qué sentido? Pues teoría en explicar cómo se relacionan los precios de no transables a transables con la productividad de transables a no transables, ¿verdad? Preguntas teóricas, ¿verdad? ¿Cómo así? Considere que una economía tiene un tipo de cambio real depreciado. Eso implica que, inciso A, precio de transables de la economía nacional es mayor al precio de transables de la economía externa. B, viceversa. C, iguales. Algo similar, ¿verdad? O sea, comprender bien esa relación. Y en algunos casos justificar por qué. ¿Sí? Tienen que explicar por qué eso pasa, ¿verdad? O sea, por qué seleccionaron de manera correcta esa relación. En la parte teórica. Y en la parte práctica, un ejercicio análogo al que les pasamos para que ustedes lo resolvieran, ¿verdad? El día de hoy voy a resolver buena parte de ese ejercicio. Quien quiera quedarse a verlo. Si no me da tiempo de terminarlo hoy, pues se lo trasladaría a Carlos para que lo puedan revisar con él, ¿verdad? Pero hoy estaríamos haciendo, o bien resolviendo, si quieren, inquietudes de ese ejercicio. ¿Sí? Alguien creo que, bueno, ingresó alguien, pensé que alguien había levantado la mano. Teoría y práctica, entonces, de Balazs-Samuelson. Y el último tema es sobre reacción. ¿Sí? Todo el sector nominal de la economía. Teoría y práctica. ¿Sí? Teoría, muchas preguntas, ¿verdad? ¿Cómo influye el parámetro teta? ¿Cómo influye el parámetro lambda sobre la pendiente? Identificar las regiones de desequilibrio, qué tipo de activos financieros van a ser más atractivos dependiendo de la región. Calcular alguna elasticidad, se me ocurre ahorita. ¿Sí? No se me había ocurrido antes, pero podría colocar algo como eso, algo más cuantitativo, ¿verdad? Con parámetros. Sí, algo como esto, ¿verdad? Encontrar una pendiente, una elasticidad, interpretar claramente, ¿sí? Eso podría ser en la parte práctica y en la parte teórica, pues, bueno, digamos, en la parte teórica lo que les decía, ¿verdad? Identificar regiones. Ahora, en la parte práctica, calcular pendientes, elasticidades, principalmente eso, ¿verdad? Entonces, no son muchos temas, muchachos. Eso sería todo para el examen, ¿verdad? Ahora, recomendaciones. El examen inicia a las 6. Tienen que ingresar a una plataforma. Ahora, me imagino que ya todos se inscribieron en esa plataforma, ¿sí? Entonces, lo importante ahí es, como el examen inicia a las 6, asegurarse que su conexión a Internet sea lo suficientemente robusta, fuerte, para que no tengan problemas. Vamos a ver qué más. Estaba revisando, muchachos. No sé si ustedes ya revisaron el calendario. Recién me estoy dando cuenta de eso. Y es que no colocaron tiempo adicional para la carga de los documentos, ¿verdad? Ya lo revisaron. Así aparece en el calendario. Sí, 2 horas, pero por ejemplo, en el de Correcto. Economía Nacional se dan 1 hora y 40 más 20 minutos para subir el archivo, ¿verdad? Pues ese es el equivalente a mi caso. Al final de cuentas, como si van a hacer una parte práctica, muchachos, va a ser 1 hora 40 más 20 para subir el archivo, ¿verdad? Entonces, mucho ojo con eso porque así lo había pedido. Y recién que estaba revisando ¿cómo se llama? El calendario, no le pusieron tiempo adicional, ¿verdad? Entonces ahí Lick, solo es de separar. pero digamos, la plataforma está configurada así como usted dice, ¿va? No como lo La pusieron en voy, el calendario. sí, la voy Pues a configurar de esa no manera. nos van a afectar. Sí, total. Sí, gracias por la observación, José. Entonces, igual le voy a pedir a Carlos que les repita ese mensaje porque tienen que hacer parte práctica del examen. Definitivamente hay parte práctica, ¿verdad? No es como un curso de doctrinas económicas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo habíamos pedido así. Entonces, vamos a pedirle a Carlos que refuerce eso que les estoy diciendo ahora. Y es que lo indiqué a primera hora, ¿verdad? Igual lo indico acá. Van a tener 100 minutos, 1 hora 40 para hacer el examen y 20 minutos para cargar la parte práctica en la plataforma. ¿Sí? Creo que aquí no hay duda, ¿verdad? Claro.
1 hora 40 para hacer el examen. 20 minutos para hacer la carga, ¿sí? Entonces, muchachos, aquí el cuidado, dado que yo tengo que hacer esos ajustes dentro de la plataforma, pues efectivamente va a ser así, ¿verdad? Van a tener 1 hora 40 más 20 minutos para hacer la carga. Carlos, entonces, si me hace el favor, el día domingo les recuerda hacer, bueno, lo que podemos hacer, Carlos, es que se los coloca en el Classroom, ¿sí? Para que todos estén enterados, igual se los recuerdo el domingo, porque sí lo pedí, ¿verdad? Sí, no lo, digamos que se les pasó en escuela o en, no sé, en la facultad, pero no me lo colocaron de esa manera, ¿sí? Entonces, por favor, Carlos, ahí me hace el favor. Algo adicional, muchachos, que esto está de más que se los diga, pero se los voy a decir porque, pues, digamos, es mi obligación decirlo. El examen es individual, claramente es individual. Yo sé que no pasa con ustedes, muchachos, ya 4.º año de carrera, digamos que ese código de honor es claro, ¿verdad? ¿Sí? Y el examen es individual. Queremos medir qué tanto saben ustedes. Como lo están haciendo en casa, obviamente van a tener material, muchachos. O sea, aquí eso es una verdad, es una realidad. Si ustedes me preguntan, se los diría, yo prefiero el examen presencial. Y más que presencial, yo veo más. Ahí va a estar el examen oral, porque ahí puedo ver todo. Así, muchachos. Pero dadas las circunstancias, pues se tiene que hacer de esa manera y en consecuencia descanso en ustedes, ¿sí? Digamos, en la transparencia con la cual ustedes están haciendo su examen. Sé que esto no lo debo decir, estoy perdiendo este par de minutos diciendo algo que es obvio, pero ustedes ya saben. En consecuencia, muchachos, si vemos algo que sea normal, sencillamente, o sea, no vamos a utilizar tiempo nuestro para poder calificar un examen que está viciado de ninguna manera, ¿sí? Entonces, nada más eso, muchachos, ¿sí? Y digamos, escriban lo que ustedes saben con sus palabras, ¿sí? No copien de un libro, porque, o sea, no hay forma de mostrar que ustedes saben si copien algo literalmente de un libro, ¿sí? Y pues, nada, digamos, yo, lo que quiero es, con el examen es que ustedes me muestren lo que saben, ¿verdad? Así como interactuamos acá en clase, y ya puedo ver ahí, digamos, que se comprende mucho, es solo que ustedes lo muestren, ¿verdad? Sí. Pues si tuviera la posibilidad de hacer una pregunta a cada uno y que con eso calificar, pues buenísimo, ¿verdad? Tal vez no una pregunta, un par de preguntas que pudiésemos conversar y comprender que ustedes, digamos, tienen claros los temas, y por eso me doy por satisfecho. La nota es por añadidura, ¿verdad? Pero sí, les pido eso, ¿verdad? Dado que estamos trabajando de manera transparente acá en el curso, también pido eso del lado de ustedes, ¿verdad? Pero cierro con eso esa parte porque sé que eso está de más, ustedes trabajan de forma correcta. Y, digamos, yo creo que con esto ya cubrí lo que les tenía que decir, ¿verdad? De los temas que vamos a evaluar, tienen 1 hora 40 más 20. Ah, bueno, otra cosa, muchachos, es que la carga de la parte práctica tiene que ser exclusivamente en la plataforma, ¿sí? Entonces, no, lo que ha pasado, porque digamos, ya en años anteriores, ahí con la pandemia, me acuerdo que pasaba eso, y es que la mayoría, unos no lo podían cargar y me mandaban un correo con foto, imagen. Fíjese que se cayó el sistema y no puede cargarlo, se lo envío por correo. No, no, para ser justos con todos, no vamos a recibir nada de la parte práctica por correo, ni Carlos Alberto ni mi persona, ¿verdad? Entonces, para que tengan cuidado con eso. Entonces, la sugerencia es, una vez termina la hora con 40 minutos, arman su PDF de la parte práctica y la suben, pero desde el minuto 1 que empieza la carga, ¿sí? No esperen los últimos 5 minutos, jóvenes, porque se carga el sistema y la probabilidad que ustedes no puedan cargarlo es muy alta. Y perder, qué decirles, 10 puntos de la parte práctica por no hacerlo a tiempo, por tratar de avanzar en algo porque ya no les dio tiempo, no vale la pena. Mejor entreguen lo que ustedes ya tienen hecho desde el minuto 1 para prevenir cualquier inconveniente. Yo sé que es ajeno a ustedes, yo lo comprendo. Mire que el internet no me funcionó, yo sé que ustedes hicieron su parte práctica, pero no puedo ser, digamos, darles algún beneficio a uno respecto de otros, ¿verdad? Porque no es justo, ¿verdad? Es para que todos estemos bajo las mismas directrices, ¿verdad? ¿Sí? Los exámenes jóvenes siempre van con la intención de ver cómo ustedes analizan, ¿sí? Entonces tómenlo desde ese punto de vista, ¿verdad? Una sugerencia que les doy a los muchachos que se examinan, por ejemplo, de privados, que también se las comparto a ustedes, ¿verdad?
Si uno encuentra un problema que tiene cierto grado de dificultad y no encuentra la forma de poder hacerlo, abórdenlo de una manera distinta, ¿verdad? O sea, el examen es la oportunidad que ustedes muestren lo que saben. Entonces, si les pide una cosa y probablemente no, o sea, si el ejercicio les pide una cosa y tal vez no pueden llegar a eso que les están pidiendo, abórdenlo de otra manera, ¿verdad? Platiquen de algo, escriban de algo colateral a eso, digamos, ¿sí? Pues eso nos ayuda a comprender qué es lo que saben ustedes. No significa que van a tener el 100% de la nota, pero si ustedes escriben algo asociado a lo que se les pregunta o muestran lo que saben de ese tema que se les está preguntando, pueden abonar ciertos puntos, que es la idea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de mi parte, eso sería todo, muchachos. No sé si ustedes tienen inquietud del examen, algo que me quieran comentar, pues me pueden preguntar en este momento. Yo solo recuerdo que usted dijo que en las interpretaciones había que ser conciso, ¿verdad? O sea, no tanto extender. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Por ejemplo, lo que estábamos platicando de la productividad, el tipo de cambio real, ¿verdad? Cuando uno explicaba, mire, ¿por qué es más depreciado? Ah, bueno, porque el precio de transables a no transables en el sector externo, pues es mucho más alto que en la economía interna. Y eso se debe que el precio de no transables a transables sea mayor en la economía externa también. Pero los precios son función del precio de no transables a transables. Si se dan cuenta, todo se los estoy hablando en contexto de modelo. No le estoy diciendo, mire, yo creo que la economía tiene un tipo de cambio depreciado porque a veces caen en redundancia, ¿verdad? Es más depreciado porque los precios nacionales son más baratos. Están diciendo lo mismo. Si están diciendo que un tipo de cambio real está depreciado en la economía interna, es porque sus bienes son relativamente más baratos. O sea, justifican definiendo el tipo de cambio real y no de la idea. Tienen que justificar basado en lo que el modelo les está diciendo. ¿Verdad? Es la idea de tener ese modelo aquí presente, ¿verdad? Entonces sí, digamos, va en línea con lo que usted señala, hay que ser concisos en las respuestas que estén dando basada en los modelos, ¿no? Basada en los modelos. Si se deprecia porque la función de demanda se desplaza hacia la derecha, por ejemplo. Entonces ustedes tienen el mercado de divisas en su mente, ¿sí? Digamos, si empiezan a hablar de otras cosas, digamos, no es que se les quite, pero no abona al punteo, ¿verdad? Que es un poquito la idea, ¿sí? A menos de mi parte, el primer parcial, pues yo me siento, digamos, o sea, por lo que he visto en las interacciones que tenemos, pues me siento tranquilo y que ustedes han hecho un buen trabajo, ¿verdad? Entonces la idea es plasmarlo en el examen. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero que lo hagan ustedes, muchachos. Eso es claro, ¿verdad? Porque ahí descanso en ustedes, nadie más, ¿sí? Bueno, muchachos, eso sería todo, ¿sí? Quienes deseen, una opción es resolver dudas del ejercicio Balazs-Samuelson, otra es que lo empiece a resolver, otra es que ustedes me pregunten de otros temas, y otra es que hablemos de las cosas, ¿verdad? Les dejo en libertad, ustedes deciden qué quieren que hagamos en estos 15 minutos. Pues inicia lo del modelo. ¿Lo ven? Lo del modelo. Tal vez nosotros lo resolvimos como no era. Balazs-Samuelson, Sí, así es. perfecto. Por Malik. Pensemos. Bien, hagamos eso, muchachos. No quieren hablar de temas varios, entonces. Son bromas. Está bien, hagamos. Balazs-Samuelson.